En el grupo de los textos narrativos jóvenes habíamos encontrado subespecies. Estas subespecies, pues, era una lista en la cual tenemos que identificar. ¿Están quiénes? Los cuentos, están las novelas, están... ¿Qué más? A ver, jóvenes, ayúdenme a recordar. ¿Qué textos más encontramos en el género narrativo? Quiero escucharles, jóvenes. Ya dije Fábulas, fábulas, ¿qué más? también puede ser las canciones. Eh, las, Leyendas. las canciones estarán jóvenes en el género narrativo. Jóvenes. Las leyendas, maestra. Leyendas. Recuerden que las canciones pertenecen al género lírico. El género lírico ya tiene esa característica peculiar de poder tener una melodía, una musicalidad, sea poética, o sea de canción, o sea de odas, pueden ser cantares, pueden ser himnos, ¿no? Entonces, que también hay subespecies literarias en el género lírico. De la misma manera, también vamos a encontrar subespecies en el género narrativo. Una de ellas, o lo más común que podemos encontrar en el género narrativo, son los cuentos. Pero también están las novelas, las leyendas que acaban de decir, las fábulas. Perdón, Miguelito, ¿qué dijo? Los mitos y las leyendas. Los mitos, las leyendas, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a ver como muestra para un botón, jóvenes, como muestra un botón, vamos a analizar un poquito acerca del cuento. Esta subespecie, cuento, que pertenece al género narrativo. Entonces, vamos a ver su estructura y método. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué es el cuento? En realidad, ¿qué es el cuento? En la vida cotidiana estamos nosotros acostumbrados a oír y a ver tantos mensajes que nos distinguimos la particularidad de cada uno de ellos. Más que todo en el sur del Perú, bueno, ¿por qué no decir en diferentes rincones del Perú? ¿Por qué no decir eso? ¿Ya? Estamos nosotros acostumbrados a escuchar ciertos mensajes peculiares del lugar, sea de la región, comunidad, distrito, región, departamento, etcétera. Siempre vamos a encontrar, siempre. ¿Ya? Entonces, estamos acostumbrados a oír, pero no de repente a escuchar, dice. También a ver, pero no a observar. Entonces, la diferencia de estas acciones es de tipo cualitativo. ¿Qué quiere decir esto? La diferencia, jóvenes, es que nosotros sí sabemos apreciar y valorar las cosas que oímos o vemos, ¿no? Entonces, de repente no tenemos esa costumbre de poder desarrollar la capacidad de observar. Entonces, la diferencia de estas acciones es de tipo cualitativo. Cualitativo. Apreciar y valorar detenidamente los contenidos de estos mensajes, pues eso nos va a ayudar a nosotros a poder diferenciar de lo común, de lo común. ¿Ya? Entonces, no quedamos en la superficialidad, es penetrar en ellos. Entonces, no quedamos como, yo escucho bastante hablar, por ejemplo, a ver, alguna leyenda o mito que ustedes sepan del lugar donde están. A ver, algo que de repente todos, como la mayoría de la población de Sicuani, puedan saber esa leyenda o mito. A ver, jóvenes. De la laguna de Langui. Ya, a ver, ¿de qué trata la laguna de Langui? ¿O cuál es la leyenda o el mito de esa laguna? ¿Quién puede relatarlo? A ver. Todos, yo pienso que si acaba de mencionar su compañera es porque todos saben algo de ese lugar. A ver, ¿quién podría decirnos? A ver, maestra, la leyenda o el mito que yo sabía de la laguna de Langui es que un ancianito había ido a pedir agua, o en sí no había ido, estaba de pasada y tenía tanta sed y le había pedido bebida a un
integrante, ¿no? De esa ciudad. Pero al ver que era haraposo, viejo, maloliente, no le había dado agüita. Y entonces le dijo el anciano, ¿no? Que esta ciudad iba a ser tapada con agua. Y dentro de la laguna de Langui probablemente existiera una ciudad. Ese es hasta donde yo conozco. De repente mis compañeros conocen de otra forma. Ujú, ya, muy bien, Miguelito. ¿Alguien más de repente que quisiera de repente añadir algo más? Sí, maestra, Maribel. el dato que sé yo es que había un matrimonio ahí, en sí era una ciudad, ¿no? Había un matrimonio y, como dijo Miguelito, había un viejito que se había acercado y no le querían dar nadie de comer, ni alcanzarle agua ni nada. Pero una de las cocineras se acercó, como estaba medio sucio, así todo, entonces se acercó al viejito y le dio de comer su agua y el viejito le dijo, corre tú, escápate, porque aquí va a desaparecer esta ciudad o este pueblo. Pero le había indicado que no retroceda o que no viera para atrás, porque si no le iba a pasar algo malo. Entonces, le dijo, corre, escápate, le dijo, sal de aquí así. Y la señora le escuchó y se fue, pero tanta era su curiosidad, dice que volteó y estuvo, o miró, ¿no? Que estaba lloviendo. Y la señora, no sé si será cierto, profesora, pero dicen que hay una piedra en forma de una señora y como que estuviera saliendo agua de ahí. Eso sé, maestra. Interesante, interesante. ¿Alguien más que quisiera añadir algo? Sobre la mujer que había volteado, dice la señora, se puso a miccionar, se puso a orinar, y en eso que estaba miccionando se dio, dice, la vuelta y vio hacia la ciudad, y en ese momento que vio hacia la ciudad se había vuelto en una roca. Esa roca aún existe, dicen ahí a la subida del Langui, hacia como quien se va hacia descanso. Entonces me parece que de ahí también emana agüita, dice. No, pero no he llegado, profesor. Mm, interesante dato. A ver, ¿alguien más jóvenes que quisiera añadir? O no creo que quede ahí toda la historia o la leyenda o el mito. No creo que quede toda la historia ahí. ¿Alguien más que sepa algo de ello? Que quisiera de repente. ¿Usted sabía sobre esa leyenda o mito, Elio? ¿Estamos ahí, Elio? ¿Se me escucha, maestra? Sí, recién. Sí, sí, bueno. Sobre la leyenda del Águila, yo sí, bueno, lo que han comentado mis compañeros, sí es una leyenda muy conocida, que pese a tener algunas variantes que haya tenido, sí tiene específicamente esa estructura, ¿no? La estructura del matrimonio, del pueblo que rechaza al viejito, del viejito que anticipa o prevé a una persona del matrimonio que es la más humilde para que se retire porque va a pasar algo malo, y esta persona termina huyendo y bueno, pues en querer saber qué ha pasado, termina volteando y se convierte en piedra y generándose que de esa roca convertida en piedra surge el agua que da origen a la laguna respectiva. Bueno, esta estructura sí la tenía muy en cuenta. Es más, esta estructura no es, digamos, única, porque ya existe también otras leyendas similares. Efraín Morote Best, cuando hace una recopilación de leyendas en su libro Aldeas Sumergidas, justamente hace referencia a esta leyenda, ¿no? Y algunas variantes que ha tenido desde Ayacucho hasta Bolivia. No, es muy interesante. Es más, el propio libro Aldeas Sumergidas justamente hace referencia a la leyenda del origen de la laguna por esta estructura que mantiene. En el caso de Langui tiene una estructura muy peculiar, ¿no? Haciendo referencia al matrimonio y a la persona que al final termina convirtiéndose en una roca.
Ujú, muy bien. Algo que se me adelantó, Elio, es que, miren, es sobre la leyenda de la laguna del Anguilayo. Créanme que yo también escuché, pero de personas ya antiguas, quienes de repente incluso escucharon ¿cómo les digo? La historia tal cual como se contaba y se relataba en ese entonces, porque de hecho, de ahí hasta ahora de repente ya se cambió algunas cositas. Lo más probable es que ya se quite muchas cosas, muchos detalles, ¿no? Que se nos escape de esa leyenda. Entonces, por ejemplo, lo que ustedes acaban de contar que se trataba de un matrimonio, ¿ya? Yo también lo escuché así, ¿ya? Y algo que, por eso decía que Elio se me adelantó, muchas de las lagunas que nosotros conocemos, aparte de la laguna del Anguilayo, hay muchas otras lagunas y que tienen similar a esa estructura del contenido, ¿ya? De cómo surgen estas lagunas, ¿sí? Y se asemejan todas el contenido. Entonces, miren cómo es que de repente nosotros nos llegamos a enterar. Pero mi pregunta es, jóvenes, ¿cuándo pierde de repente la originalidad de este contenido? ¿Cuándo creen que pierda la originalidad? ¿En qué momento creen que se rompa el encanto o la magia de este cuento, leyenda o mito? ¿En qué momento creen que se rompa eso? Muy buenas noches nuevamente. De repente una profesora. Profesora, pareciera que este viejito se ha dado una vuelta por muchas lagunas, profesora, ¿no? Y porque esa misma estructura tendrían a la laguna de Siminacocha, de Langui, y la mayoría de las lagunas que de repente nos rodean, en todo caso. ¿Cuándo se pierde esta estructura o lo que dice usted, profesora? De repente cuando nosotros le hacemos transmitimos a nuestros hijos en el idioma que no se ha dado, puede ser el idioma, o de repente eh, eh, el lugar donde estamos, o en este caso yo, por ejemplo, no conozco muy a detalle en realidad, pero sí esa estructura más o menos mantengo, y todavía les cuento a mis hijos, pero de repente en haya, obvio, alguna parte de la leyenda y ya mi hijo ya no me capta, ¿no? Completo, entonces él va a contar a sus amigos o como en este momento una conversación y perdería esa estructura, perdería ese encanto, ¿no? Entonces en la originalidad, en el quechua, sería mucho mejor, ¿no? Porque en ese idioma se ha contado esa leyenda, me parece, profesor. Ah, buen dato de su compañero. Elio, te escuchamos. Sí, maestra. En el caso, como usted menciona, ¿cuándo la leyenda perdería su originalidad? Sobre este aspecto, Levi Strauss, ¿no? Que hace justamente estudios sobre mitemas y sobre estudio de mitos y leyendas, y justamente a Levi Strauss agarran Moro TV, se agarra el mismo José María Arguedas, Carlos Ostríz Escaniere, que también hicieron muchos estudios sobre estas narraciones, mencionan de que pese a que, digamos, pueda cambiarse el idioma, pese a que se puedan agregar elementos o quitar elementos, siempre en las leyendas existe una estructura que se mantiene desde el origen de la propia leyenda, ¿no? Y la estructura, como usted menciona, y yo sé que ahí a ese punto también usted quiere llegar, es básica, ¿no? Tiene un inicio, un nudo y un desenlace. El inicio en todas va a ser el mismo, solamente que quizás los personajes van a ser diferentes. El nudo va a ser el mismo, solamente que quizás las escenas van a ser diferentes. Y el desenlace va a ser el mismo, solamente que va a tener algunos elementos diferentes. Pero la estructura se mantiene en inicio, nudo y desenlace. Por ejemplo, yo sé que quizás en algunas leyendas, no es un viejito, yo por ejemplo una vez escuché una leyenda, si no me equivoco, de la laguna de Pomacanchi acá, que me contó un niñito, que era muy diferente y a mí me sorprendió porque en el inicio no era un viejito, sino en el inicio apareció un halcón que se peleó con una serpiente.
en el cielo. Y cuando la serpiente cayó, por la pérdida de esta lucha, empezó a brotar agua del suelo y la población, espantada por este brote del suelo, empezó a huir y escapó de ese lugar. Y se posicionó en una zona más alta, pero al querer ver qué estaba pasando por el brote del agua, se convirtió toda la población o el pueblito en piedra, y actualmente existe ese lugar de piedra, ¿no? Que le dicen el encanto en Pumacanchi, pero se mantiene lo mismo, ¿no? El inicio, un ser extraño. El nudo, bueno, pues hay algún conflicto en la comunidad que hace que suceda el rechazo por algo, y el desenlace es justamente que alguien o algo o la comunidad se convierte en piedra fuera del sector donde está la laguna. Entonces la estructura se mantiene. Y además la intención de la leyenda también se mantiene, porque la intención de la leyenda, tal como asegura Rescaniere o como asegura también Efraín Moro Tevez en el estudio de estas, es que lo que nos trata de enseñar es el castigo por el rechazo hacia alguien que es extranjero. No debemos rechazar, sino más bien por el contrario, debemos integrarlo en la comunidad y tratar de vivir en una convivencia pacífica, porque si no logramos la convivencia pacífica, ese conflicto generará una gran desgracia. Que bueno, en este caso la desgracia pues es que el lugar donde estaba la comunidad es llenado por una gran masa de agua como castigo por no haber logrado esa convivencia, por no haber superado el conflicto, que vendría a ser en la narración el nudo. Entonces, todo se mantiene en ese sentido. Cuando perdería originalidad sería cuando se afecta gravemente a alguna parte importante de la estructura de la narración, la cual haría que pierda totalmente el sentido de esta y el mensaje que conllevaba esta. Pues como menciono, todo cuento tiene una estructura y toda leyenda también tiene la misma estructura y tiene una intención. Es más, la leyenda detrás de ello tiene una intención, un mensaje, una enseñanza oculta que está dentro de la propia estructura de la leyenda o del mito, ¿no? Pero si es que alguno de los elementos es modificado y la enseñanza ya no es la misma, sino es otra muy diferente, alejada de la original, es allí cuando se rompería la originalidad completa de esta leyenda. Cosa que es rara vez, o sea, eso es muy raro que se logre encontrar eso, pero puede pasar, ¿no? No lo pongamos en el que nunca va a pasar. Puede pasar y quizás muchas veces ha pasado. Pero las leyendas son así, ¿no? Pueden agregarse o quitarse elementos. Eso se llama la evolución justamente de la lengua, en el caso de las leyendas, como Efraín Moro Tevez lo decía, ¿no? Toda leyenda con el tiempo evoluciona, cambia, se aumentan elementos, hasta puede modernizarse, pero la estructura aún se mantiene dentro de ella como un esqueleto difícil de romper, ¿no? Eso más o menos trataba de explicar Moro Tevez. Perfecto, gracias Elio por su aporte. Y sí, y definitivamente jóvenes, las tantas infinidad, en realidad hay infinidad de leyendas, mitos en todos los rincones del Perú. Nosotros gozamos de mucha literatura en realidad. Y yo les invito a ustedes, por si de repente viven rodeados de personas, si ustedes tienen sus abuelos todavía con vida o tatarabuelos de repente, consulten qué leyendas ellos saben, se las saben muchas, de verdad. Yo todavía conocí al papá de mi mamá. De hecho, él falleció a los 105 años y él se sabía infinidad de cuentos y leyendas y muchas de ellas se las sabía en la lengua mater y era pues rico, rico, muy rico en poder, era muy rico, jóvenes, en poder él contar. Y a nosotros, Iván, Iván, ¿me escuchas? Y a nosotros, sus nietos, pues nos encantaba que nos contara. Y él todavía nos contó la leyenda de la laguna de Langui. Y se la sabía, como les digo, un montón, muchas, muchas, que actualmente yo digo, ¿cómo no he podido agarrar un cuaderno y anotarlas? Hubiera sido épico si yo las hubiera tenido pues todas ahí anotadas. Y ahora, ya cuántos años ya que murió mi abuelo, y todavía aún recuerdo uno que otro cuento que él nos contaba,
que hoy en día no las encuentro en ningún libro, en ningún sitio. Entonces yo les invito, jóvenes, si ustedes conocen de repente al abuelito, a la abuelita, a papá, mamá o a alguien, al tío, a la tía, alguien que todavía sepa así leyendas y cuentos, grábenlo. Ahora que tienen la facilidad de la tecnología, grábenlo para que ustedes puedan transcribir, para que puedan escribir. Y ese es el poder, la magia de la característica ya misma de los textos narrativos, de género narrativo. Miren lo que nos dice aquí. Algo similar dice que sucede con la lectura literaria. No reparamos en el valor estético porque carecemos de un método para acercarnos a ella y valorarla. Muchos buenos lectores, como lectores activos y asiduos, se experiencian, ¿qué dice? Se acercan a la literatura utilizando la intuición, pero esa capacidad innata o formada a través de mucha experiencia lectora. Y así es como pueden explicar la calidad de una obra, pero la intuición no es un don general. Cuando se inicia uno como lector de literatura, requiere armarse de las herramientas que le permitan penetrar en el texto y poder así aprender, sobre todo, aprisionar, aferrar, penetrar su contenido. ¿Sí? Entonces, como todos, muy aparte a que podamos estar enterándonos, jóvenes, de algunas características más del texto narrativo, lo que también tenemos que rescatar de esto, jóvenes, es que nosotros tenemos que, como dice aquí, culturizarnos más de material literario, pero que sean de material literario de manera, ¿cómo les digo? De rastros que hayan quedado del pasado. Yo particularmente me gusta mucho como rescatar lo indígena que nosotros poseemos en el Perú. Tenemos material indígena bastante, mucho, y que es más original, que es más autóctono y que es más rico en literatura propia de Perú. Entonces, eso nosotros tenemos que como revalorar. Y miren que la originalidad de repente no siempre se puede perder, pero de repente se puede como cambiar. Y uno de ustedes tenía mucha razón cuando decía, de repente es como la forma nosotros lo contamos. Ahí de repente ya se pierde la originalidad o o ese sentido de poder contar ese cuento o esa novela o ese mito o esa leyenda, ¿no? El interés como tú lo cuentes o de repente la forma como tú lo estés contando, ¿no? Entonces, o lo estás relatando. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es eso, revalorar. Ahora, entre los estudios de la literatura existe una teoría que basa su análisis en la estructura de los textos narrativos. De allí que reciba el nombre de estructuralismo. Entonces, el estructuralismo, jóvenes, tiene su origen en la segunda década del siglo XX, ¿ya? En las ciudades del centro oriente de Europa, Frankfurt, París, en Praga, en esos lugares, en ese continente, ¿no? Entonces, y no solo se dedicó al estudio de la literatura y la lingüística, también se desarrolló en otras disciplinas, ¿no? Pero lo que más rescatamos es el aspecto literario. Entonces, todas ellas han coincidido en estudiar los fenómenos sociales a partir de su estructura. La estructura, sobre todo, llama mucho la atención. Ese es un texto único en realidad. El género narrativo es único, jóvenes, ¿no? Hablando de un cuento, de la narración. De repente, gracias a estos textos, nosotros podemos como revelar, ¿ya? La situación propia de una cultura, de una localidad, de un territorio, de una comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, ahora, a más allá de poder de repente ver algunas características, ya aparte de que hemos dicho cómo yo puedo identificar el texto narrativo, pues que
lleva como principal elemento un narrador. ¿Ya? Ahora, hablando de las partes de un texto narrativo, ahí sí, definitivamente tiene inicio, nudo y desenlace, ¿no? Las partes no cambian. Siempre vamos a encontrar esas partes del género narrativo. Vamos a ver, jóvenes, algunas de las características específicas del texto narrativo, ¿sí? Julie, por favor, la siguiente página. Vamos a analizar o ver un primer texto, como texto número 1. Dice, un texto único. Veamos. Lean bien, ya con mucha atención, por favor, el párrafo. Dice, había una vez un hombre que quería leer toda la literatura existente para escribir un texto único. Un texto que al leerlo hiciera pensar en todos los escritos. Un texto que dijera lo que nunca se había dicho. Poco antes de morir, arrastró su cuerpo entre las montañas de libros que acababan de llegarle y tomó por primera vez el lápiz para escribir. Había una vez. Ya, esto está escrito por Mario Rey, un mexicano. Observa bien, analiza bien el primer párrafo del texto 1, ¿sí? Veamos ahora texto número 2. ¿Qué dice? Despertar. Es de noche. Manuel abre los ojos y contempla en la semioscuridad de su cuarto las vigas del techo. Le parece encontrar en ellas la disimulada forma de una vía. Un segundo después, el bramido de una máquina apaga un grifo. Fernando Ruiz Granados, otro mexicano. Miren, van a notar dos características muy distintas en cada uno de estos textos. Ambos son de género narrativo. Miren, de género narrativo. Veamos ahora otros textos. A ver, continúa, pase por favor a la siguiente hoja. Y vamos a ver ahí con algunas interrogantes. Continúa. Ahí tenemos otros textos, 3 y 4. Continúa, pasa por favor a la siguiente también. Y aquí te muestro para que tú puedas identificar los elementos o las características del texto narrativo. Observa las preguntas y luego vamos a volver a los textos, ¿ok? Dice, ¿puedes identificar los elementos que tienen en común estos textos? Ahorita vamos a volver, ¿ya? Segunda pregunta dice, ¿se puede analizar un cuento cuando se carece de un método? Y lo otro dice, probablemente encontraste que los elementos en común entre los 4 textos son personajes, actores, un lugar donde se desarrolla la historia, es decir, espacio. De repente también vamos a encontrar una historia narrada, es decir, el argumento. Un mensaje, alguien que cuenta la historia, narrador. Un tiempo en el que transcurren los acontecimientos. Y por último, la actividad de los personajes, o sea, las acciones. Mira las características que presenta nuestros textos narrativos, ¿ok? Mira, nuevamente, rapidito nomás. Personajes, lugar donde se desarrolla la historia, una historia narrada, o sea, el argumento, un mensaje, sí o sí, alguien que cuenta la historia, narrador, puede ser en primera persona o segunda persona o hasta en tercera persona. Un tiempo en el que transcurren los acontecimientos, puede estar escrito en tiempo presente, pasado o futuro, ¿no? Un tiempo en el que transcurren los acontecimientos, ¿cómo inicia? Muchas obras literarias empiezan incluso con el final y luego terminan con un inicio. Mira, ¿eh? Y por último, las actividades de los personajes, las acciones que ellos tienen o el papel que desempeñan nuestros personajes, ¿sí? Entonces, ahora sí, Julie, vamos a volver al texto número 1, ¿sí? Bien, volviendo al texto número 1, miren lo que dice. Vamos a identificar esos elementos que acabamos de mencionar, ¿ya? Dice, había una vez un hombre que quería leer toda la literatura existente para escribir un texto único.
Un texto que al leerlo hiciera pensar a todos los escritos, un texto que dijera lo que nunca se había dicho. Poco antes de morir, arrastró su cuerpo entre las montañas de libros que acababan de llegarle y tomó por primera vez el lápiz para escribir. Había una vez. Muy bien. Entonces, ahora sí. ¿Qué actores encontramos? ¿Qué personajes encontramos en ese texto, jóvenes? A ver, vamos, quiero escucharles. ¿Qué personajes? El narrador. Ya, ok, sí encontramos el narrador, sí existe un narrador, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo detectamos que existe un narrador? ¿Cómo detectamos que hay Porque un está narrador? contando, Cuando porque dice, está... Ajá. cuando dice que Había una vez. había una vez, muy bien, cuando dice había una vez. Aparte de eso también, eso se detecta cuando nosotros identificamos en qué persona está contada la historia, en primera persona, segunda persona o tercera persona. ¿En quién creen que esté? Cuando se diga primera persona, obviamente pues todo va a hablar de uno mismo, ¿verdad? Cuando se hable de segunda persona, pues dirigiéndose a un tú. Y cuando se hable de una persona, pues ahí sí vamos a hablar, va a haber un diálogo, pero hablando de una tercera persona. Es como si yo dijera, Julie, ¿sabes qué? Mira, me sorprendió muchísimo la opinión de Miguelito, y Miguelito es un buen joven, un buen estudiante. Mire, entre yo y Julie estamos hablando de Miguel, de una tercera persona, ¿no? Entonces va a ocurrir similar a ello en nuestro texto. Entonces, veamos nuestro texto número 1. ¿En qué persona estaría hablando? En tercera persona, maestra. Tercera persona. ¿Y saben cómo también se detecta esos jóvenes cuando dice había una vez? O sea, ese narrador se está dirigiendo a nosotros. Nosotros vamos a ser la segunda persona y nos está contando de un tercero porque dice, oye, ¿saben qué? Había una vez por allá que una persona venía, ya pues de una tercera persona, ¿no? Primero el narrador, segunda persona el lector y tercera persona sería ya el acontecimiento que estamos leyendo. Tercera persona, ahora, lugar donde se desarrolla la historia. ¿Qué escenario encontramos en este texto? En el texto número 1. A ver, chicos, el escenario. ¿Qué lugares Una donde biblioteca. ocurre? Perdón, Biblioteca. Sí, una biblioteca. ¿O en no? una biblioteca, dice, porque además de eso, dice, tomó por primera vez el lápiz para escribir, ¿verdad? Muy bien, ya, en una biblioteca. ¿Qué más? A ver, la historia narrada, una historia narrada. A ver, ¿cuál sería el argumento? El argumento de esta historia. ¿Cuál sería el argumento, jóvenes, de esta historia? Gracias por la pregunta, Elio. Miren, tenemos dos tipos de narradores. Sí, tenemos dos tipos de narradores. Uno de ellos que el narrador cuenta, pero no se mete, como quien dice, en los sucesos de la historia, ¿sí? Pero sabe todo lo que va a ocurrir, todo lo que va a ocurrir, ¿sí? Mas no va a poder modificar nada de la historia. ¿Sí? ¿De acuerdo? A ver, los tipos de narradores. Me gusta mucho la pregunta que hizo su compañero cuando dice la diferencia entre el narrador en tercera persona y narrador omnisciente. Bien, vamos a responder esa pregunta, jóvenes. Tenemos un minuto. Volvemos de inmediato, por favor, ¿sí? Volvemos de inmediato. ¿Qué hora es? 6:50. Ya, y para responderles de inmediato, ¿sí?